Caluroso saludo para todos. Nuestro grupo, que está conformado por mis compañeros Juan Luis Bermúdez, Jacqueline López Benítez, Iriginirida Ruiz y yo, David Tapia, hablaremos hoy sobre el caso de estrés postraumático en relación con el modelo biopsicosocial. Nuestro caso de estudio es sobre Alejandro, un hombre de 50 años que presenta un accidente de tránsito. Él iba en compañía de su hijo de 22 años, quien fue el más afectado. Alejandro recuerda frecuentemente esta escena y siente angustia, temor, ganas de llorar y frecuentemente tiene pesadillas relacionadas con el accidente, pese a que su hijo se recuperó rápidamente. Desde ese día siente que su vida cambió. Su esposa y sus hijos constantemente lo alientan a olvidar este suceso, pero es inevitable olvidarlo, dice él. A continuación, hablaremos sobre nuestras participaciones reflexivas del caso Alejandro estrés postraumático y en relación con el modelo biopsicosocial. Y bueno, una de las preguntas que nos formulan es la siguiente. En 2016 la Organización Mundial de la Salud nos dice que algunas enfermedades se encuentran influenciadas por la mezcla de factores biológicos, psicológicos y sociales, las mismas que generan en la mayoría de los casos trastornos mentales y del comportamiento. Estas afectan la salud integral de las personas de todas las edades y repercuten negativamente en el ambiente familiar y de la comunidad. Bueno, para estas variables psicológicas tenemos que tener en cuenta que Alejandro era buen papá, buen esposo, buen padre de familia. Y el pensamiento que él tuvo al momento del accidente fue que incumplió su rol, no cuidó a su familia, no cuidó a su hijo. Sin ser así, él no tuvo en cuenta que el accidente se debió también a otras causas, por ejemplo estaba lloviendo, o si el auto tenía algún problema o el mal estado de la vía, no, sino que él se fue de una vez a que no cumplió bien su papel, a que no cuidó a su familia, como ya les haya dicho. La parte biológica, más que todo es cuando ya él ve a su hijo tirado en el piso ensangrentado, me imagino porque fue un accidente grave. Pues bueno, a pesar de que se recuperó rápido y el hijo y él se recuperaron rápido, la parte biológica es, bueno, ya él venía con el trauma de que fue mi culpa, sin serlo. Y en la parte social es cuando ya están recuperados completamente, pero ya él venía con ese trauma. Entonces él no volvió a ser el hombre social que era, no volvió a ser el hombre que le tocaba viajar por cuestiones de trabajo, se mantenía viajando de aquí a allá, de allá acá. Él se encerró y toda esa parte social que él tenía la guardó con llave, la botó y dijo no más. Entonces al él encerrarse, también el trauma que ya él venía en la parte psicológica, biológica, entonces en lo social el trauma crece, porque entonces él dice que no puede salir porque por temor a que se repita el suceso. Entonces esa es mi intervención hasta aquí. Le doy el paso a mi compañero Juan Luis Bermúdez. Muy buenas, mi nombre es Juan Luis Bermúdez Naranjo. A continuación daré respuesta a la pregunta que me correspondió, empleando el principio de causalidad circular del modelo biopsicosocial, cual considera sean las posibles causas o hipótesis que están articuladas en el caso en estudio y su abordaje como psicólogo. Si bien en el caso que corresponde de Alejandro hay que tener en cuenta que son múltiples variables las asociadas, en el caso como tal a emplear hay que tener en cuenta la tolerancia, ya que esto también nos ayudaría a tener una mayor abnegación, teniendo en cuenta que este sujeto en el entorno laboral, si bien es muy exitoso, tiene una asociación conjunta al evento presentado. Esto también generaría una mayor eficiencia si podría él realizar el empleo de la tolerancia. Seguidamente, el sujeto con relación a lo acontecido nos puede brindar saber que estuvo bajo unos desempeños académicos, lo que lo llevó a tener un gran éxito profesional. Esto nos considera también tener en cuenta que hay varias situaciones que podrían romper a su personalidad y por ende nos permite abordar unos antecedentes. Uno de ellos fue en parte lo sucedido por el accidente. Finalmente, Alejandro considera que desde el día de su accidente hay muchas situaciones que generan temor
y frecuentemente recuerdan ese suceso como tristeza. Estos antecedentes, si bien son algunos superados, en el principio de causalidad circular tendríamos que tener como psicólogo agrupar esas acciones individuales y asociarlas para que esto constantemente sea un desarrollo en el cual él pueda dar acción o mejora a sus situaciones dadas. Gracias, compañero. En este punto 3 vamos a dar como respuestas a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico desde una mirada biopsicosocial, defina qué es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud, en especial en el caso abordado. Según la lectura de Escobar y Uribe, lo biopsicosocial hace referencia a que no podemos entender o comprender un caso solamente desde nuestra área de psicología, es decir, solamente con los procesos mentales, sino que se tiene que estudiar a partir de los procesos sociales, proceso cultural y biológico. Esto es lo que está indicando sobre la parte de lo que es lo biopsicosocial. Por otro lado, cuando hablamos de contexto, estamos hablando cada uno de los momentos que están involucrados en la salud del individuo. Es decir, para comprender el contexto, tenemos que mirar cada uno de los elementos que se están estudiando, como es la mente o sus procesos mentales, el entorno, su historia, su cultura, todo lo biológicamente establecido, y porque esto nos permite comprender más al individuo. En cuanto al caso de Alejandro, podemos ver que Alejandro es un caso postraumático por el cual tiene un accidente y que recurrentemente él está pensando en que en cualquier momento se podía tener algunos inconvenientes en cuanto a la muerte. Vemos, es visible que está teniendo inconvenientes con el miedo. Entonces podemos decir que esto es una parte no es biológica, sino que es socialmente construida, ¿sí? Entonces esta es la parte mía, con ustedes mi compañera Iris. Muchas gracias. Gracias, chicos. Sí, bien, la atención primaria en la salud es fundamental para prevenir cualquier conflicto psicosocial y de trastorno mental. Pues según Huitrago Ramírez, Urana Misón, Chocrón Ventara, Carmen Fernández, Alonso y también Franco Tizón de 2018 decía que entre el 60 y el 65% de las personas que padecen no reciben una atención adecuada. Y además, en la vida cotidiana, cada día hay más personas que se sienten incapaces de afrontar eficazmente cualquier situación estresante cotidianas. Lo que nos conduce, en nuestro caso de Alejandro, de trastorno de estrés postraumático, es importante esta atención, puesto que su narrativa es que aún tiene señales de conducta desfavorables frente al antecedente psicopatológico. Entonces, frente a la ley 1616 y frente al rol como psicólogo, es necesario generar atención terapéutica, diagnóstico y acompañamiento desde programas con su EPS para atender su salud mental y desde programas de integración familiar, adicional acompañándose laboralmente del área de salud y seguridad en el trabajo. En el caso de Alejandro, en querer intervención psicológica o terapéutica, tendría todo el derecho, entre ellas, a recibir atención, diagnóstico y tratamiento claro, oportuno y en los tiempos y secciones requeridas, e incluso firmar consentimiento informado en caso de desear ser intervenido y acompañado. Finalmente, y a continuación, en el caso, es necesario generar acompañamiento. ¿Cómo? Establecer signos de alerta para llegar a un autodiagnóstico positivo, generar relaciones de fuerza positiva, o sea, una red de apoyo familiar, establecer acciones de respuesta positiva, generar acciones como mindfulness, respiración y declaraciones que generen o faciliten el cambio o eviten la agudeza fragmentada que tiene Alejandro. Muchísimas gracias.